Radio La Chispa, trinchera de ideas. Datos mundiales. Según datos del Oxfam, desde 1995, el 1% más rico ha acaparado cerca de 20 veces más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. Bien, seguimos entonces en este programa. Le hemos dado un momentico ahí a la gente para que escriba. Para que respire. Vos sabés que le pido a la producción Después de tanto análisis. que no encuentro mi celular donde tengo ahí los mensajes de todas las personas. Se lo dejo quedó del otro lado. Ahí me lo traje. Se me olvidó. Igual yo tengo ahí un mensajito que puedo ir leyendo. ¿Qué nos decía acá? Hola la fragua, les dejo mi reflexión del día de hoy. Creo, humildemente, que existe el prejuicio sobre migrantes y o refugiados, porque existe lamentablemente el racismo y el clasismo, o sea, la superioridad clasista y racista, y precisamente por sentirse superior por determinado color de piel, vuelve tiranía e inhumana a una persona minoría que se arroga el derecho de decidir quién puede acceder a un territorio para poder sobrevivir y quién no. Absolutamente inhumano, les abrazo. El Che vive. Esperando la retransmisión. Bueno, eso nos contestaba. Bien, acá tengo un montón de mensajes. Qué bueno la respuesta de la gente. A ver, vamos a empezar por los mensajes que nos quedaron colgados acá del YouTube. Te mandamos un gran abrazo, Jorge Mario Lewitt. Salud, camaradas. Jorge Mario Lewitt los escucha y los saluda. Bueno, nosotros también te saludamos. Medio tarde, pero te saludamos. Dice, soy Monte. Hace poco, esto lo leímos. Hace poco estuvo en Chile y los comentarios más que todo en Santiago es que los migrantes son los que generan inseguridad, que dominicanos, ecuatorianos son muy de buscar problemas, son de generar disturbios, gresca, etc. Después, de Mauri Blanco. Ya estoy suscripto. Mira, él está tirando un mensajito a los que no están suscriptos. Yo no fui, Ya estoy suscripto, ya le di like, también los quiero. Bueno, un gran abrazo, Mauri Blanco. Fulanito Abel López. Muy bueno el programa y los puntos de vista que plantean. Bueno, muchísimas gracias. Que podamos decidir dónde vivir dignamente. Eso, vamos, está entendiendo el mensaje entonces. Después tenemos a Leonardo Marín, que nos dice: los prejuicios hacia migrantes surgen del miedo, la ignorancia y discursos que alimentan estereotipos. Se les culpa injustamente de problemas sociales cuando en realidad son víctimas del sistema. Gracias, Leo, por contactarte y dejar tu mensajito. Permiso, sí, gente. Hágale. Para Leo, un abrazo muy grande porque gran parte de la producción que tenemos aquí es gracias al maestro Leo y toda su gran colaboración que nos hace allá como corresponsal desde Buenos Aires a Radio La Chispa. Un abrazo, compañero. Muchas gracias, Leo. También el Fede dice: me escapo de clases para ojear un ratito orejear. Y se van. Ja, 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 ja. Orejear. Porque está en clase y mira, bueno, ya volvimos, Fede, ya volvimos. Y Soy Monte dice: el destierro se paga muy caro. Sniff. Exacto. Tenemos más mensajitos por acá por el WhatsApp, que también se los voy a nombrar antes por si quieren escribirnos por ahí para ser más anónimo el mensaje. 3518783352. Tenemos a Nacha que nos manda un mensaje y dice: hola, creo que existen por muchas cosas, se refiere a los prejuicios con los migrantes, por muchas cosas, pero más que nada por el miedo a lo desconocido que se inculca en las sociedades. Saludos, Nacha. Bueno, Nacha, muchas gracias por comunicarte. Tenemos otra respuesta que dice: por egoísmo, muchos creen que van a perder derechos por falta de solidaridad, ¿no? Refiriéndose a la pregunta del día de la fecha. ¿Querés leer otro? Los tenés vos ahí agarrado. Sigue Norma. Norma. Para igual Silvina Sati también. Ahí está. Ahí mandé. El Che vive. Aquí comienza la retransmisión. Bueno, si alguien se perdió del programa puede ir a la radio, ¿cómo se llamaba? FM 95.7 Radio Encuentro. Nos escucha por ahí. Acá Norma nos dice: buenas tardes, chicos. Bueno, creo que los seres humanos tenemos libre albedrío y podemos elegir si queremos personas empáticas o indiferentes, o lo que es peor, guiadas por el odio.
Esto hace que, en el caso de los refugiados o migrantes, sean considerados un estorbo dentro de la sociedad en la que viven. La cuestión es que nadie debería considerarse dueño del lugar de residencia porque nunca sabemos si en algún momento nos tocará estar en el lugar del otro. Deberíamos tomar conciencia que la vida es lo más importante y no la tierra donde residimos. Bien, Bueno, yo con respecto a este mensaje quiero hacerle un llamado de atención al Juan Tomás, que tenemos un videíto ahí que yo les había pasado anteriormente, que no sé si lo tenés, pero es sobre esta entrevista que les estaba contando a Federico Ríos, que habla un poquito sobre esto de la migración y qué pasa con las sociedades cuando la gente migra, visto obviamente todo desde la perspectiva capitalista y del dinero. Así que bueno, vamos a escuchar. Nunca he visto en la historia una sociedad que haya colapsado por la migración. Una sociedad que recibe migrantes es una sociedad que florece económicamente, gastronómicamente, culturalmente. El mundo se pobló por la migración. En Estados Unidos, por ejemplo, desde hace muchos años, hay un déficit de enfermeros, de cuidadores, de muleros, de personas que atienden los restaurantes de comida rápida, de mano de obra para el campo, de muchas cosas. Cuando la gente dice América para los americanos, por supuesto esto es una catástrofe, pero a veces me provoca como decir, bueno, listo, hagámosle y vemos. Porque yo tengo clara la idea de que eso no va a funcionar. En España tampoco va a funcionar, en Francia tampoco va a funcionar, en Alemania tampoco va a funcionar. Siento que cada uno quiere ser rey en su mesa y no recibir a nadie más. Ya no estamos hablando de Hitler en Alemania y una idea de una raza, ¿no? Estamos hablando de colombianos xenofóbicos. Ese chiste se cuesta. Sí, exacto. Si algo somos los colombianos es la mezcla de la mezcla de la mezcla. Indígena, afrodescendiente, europeo. Y yo creo que si en general en la humanidad nos ponemos radicales con esa idea de que es que esta es la tierra de mis ancestros, pues hay muchos que nos quedamos como muy embalados. Pues si empiezo como 10 o 15 generaciones atrás, pues entonces tampoco es Colombia, entonces me tengo que ir, pero no me van a recibir en ningún lado. Y entonces... Imagínate que ellos en el norte se pongan a mirar la tierra de los ancestros, ¿para dónde pegan? Casi todos. Tampoco. Bueno, justamente lo que estamos hablando, ¿no? Si somos dueños de esta tierra o no, digamos, no. Claramente no. Venimos de una mezcla de muchas personas distintas y estamos acá atravesando y viviendo este territorio, pero eso no quiere decir que seamos dueños para decir quién puede vivir y quién no puede vivir en este territorio. Bien, ahora ojo, porque a mí se me presentan muchas contradicciones con esto que estoy escuchando. Por un lado, bueno, esto refuerza el señor, esto de la mirada de la migración desde arriba, ¿no? Desde el primer mundo. Pero ojo también con los dueños de la tierra, porque eso puede ser una justificación que viene como anillo al dedo para quitar a las comunidades originarias de sus territorios, que nadie es dueño del lugar donde vive, que no podemos decir esta tierra es de mis ancestros como si fuera mía, ¿no? Entonces, es interesante verlo desde esta perspectiva de la que estábamos charlando antes, ¿no? Bueno, yo creo que eso es el pensamiento crítico, el uno nutrirse de un montón de opiniones y todo esto, pero teniendo en claro quién lo dice, desde dónde lo dice y para qué lo dice. Igual quiero aclarar que él, desde su perspectiva con la cuestión de los pueblos originarios, él lo que cuenta es que justamente él ha ido muchas veces a los pueblos originarios y ha visto que actualmente con los distintos premios y distintos nombramientos y distintas cosas que les han ido dando a los pueblos originarios a través de la historia, siempre los ha encontrado cada vez peor, digamos, a los pueblos originarios. Entonces, bueno, no es una perspectiva que él tomaría, digamos, la que estamos hablando, pero sí es cierto que se puede utilizar este discurso para que las personas que viven hace muchos años en determinados territorios no puedan decidir. Entonces yo creo que en realidad el problema es que las personas con dinero puedan decidir sobre determinado territorio y no las personas que viven, que de hecho es lo que estuvimos hablando en el capítulo anterior sobre geografía social. Y bueno, eso. Bien. Que si están ahí y no lo vieron, vayan y los escuchan en Radio La Chispa en YouTube, también en Radio La Chispa en La Fragua, en Spotify y bueno, nada.
Bien, bueno, tengo más mensajitos para leer. Antes quería pasarles, por las dudas, porque esto que vos dijiste con respecto a vienen gestionando, pero cada vez están peor, o vemos que cada vez está peor, unos datos interactivos sobre los migrantes en esta página que les comentaba de la Organización Internacional para Migrantes. Dice que en el 1995 había 191 millones de migrantes y este número fue creciendo año a año. En ese momento era el 2,8 de la población mundial y así ha ido creciendo. En el 2005 192 millones, en el 2010 221, en el 2015 260, en el 2020 281 millones de migrantes, que son el 3,6% de la población. Entonces estamos viendo cómo esta problemática está creciendo los países de donde vienen los migrantes están en condiciones cada vez peor. En muchísimos, y me atrevería a decir en todos los casos, está ligado a la problemática y al saqueo que nos imponen desde arriba, que son los mismos países que reciben esta mano de obra barata llamada migrantes, quienes generan las condiciones de explotación y que después se terminan aprovechando, precarizando y utilizando a las personas que migran, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí cerró bien clarito el concepto y lo que queríamos tratar de compartirles. Ahora sí les voy a leer unos mensajitos más que tengo. Yo quería compartirles, antes de que leas, sobre esto que estuvimos hablando en la parte del segmento anterior, sobre el tren de la muerte o la bestia, que pueden ver un documental que habla sobre esto y que se llama Migrantes, la bestia, el tren de la muerte. Está en YouTube, dura 1 hora y también es muy impactante porque te muestra a las personas viviéndolo en primera persona. Y también hay un testimonio que me llamó la atención de este documental, que es una persona que justamente intentó con todas sus fuerzas llegar a Estados Unidos y que lo logró, pero que cuando llegó se dio cuenta que las cosas no eran tan como se las pintaban, digamos. Que en realidad se había transformado en un esclavo de sus jefes, que estaba encerrado en una casa, que no podía salir a ningún lado por el miedo a la migración, a que vengan y lo devuelvan a su país, que no podía, que tenía muchas horas de trabajo y que bueno, nada, se estaba transformando en un esclavo. Entonces son personas que se transforman en esclavos, digamos. Hace 1500 años llevaban a las personas africanas de manera forzosa en barcos a distintos lugares para trabajar de esclavos, para ser esclavos, porque no era un trabajo reconocido, y ahora ni siquiera tienen que ir a buscarnos. Claro. Ya con el discurso que se escucha por todos lados, la gente va sola, digamos. Che, y fíjate lo cerca que estamos de hablar de los casos de gente, incluso de clase media acá del país, que dice, no, yo me voy a Estados Unidos a buscar una vida mejor. Y esa vida mejor es estar cuidando a los niños de otra persona, y que, bueno, hay un montón de casos súper polémicos de gente que legitima este discurso y al final lo que están haciendo es justamente esto, ¿no? Ir caminando y buscar la precarización solitos, ¿no? Es como comerse la curva entera. Te digo que ni me hagas hablar porque hay empresas que se dedican justamente a llevar personas de estos países a trabajar en Estados Unidos, pero es mucama adentro. Entonces claro. Se transforma en eso, una esclavitud y miles de situaciones totalmente duras, horribles, que les han pasado a muchas mujeres y jóvenes que han ido a trabajar a estos países, digamos, que se transforman en esclavas de estas personas. Bien, voy a seguir con los mensajitos. Dale. Tengo un mensajito de, a ver dónde nos quedamos. Desde Punilla nos mandan un mensajito. Dice: enjuiciar de antemano es un cliché del poder en todas sus expresiones. Entender que el capitalismo se basa en relaciones de poder nos permite encontrar el capitalismo en nosotros mismos, en nuestro ámbito cotidiano y privado, jeje. Entonces tranquilamente podemos ver y oír pobres indignados contra pobres, categorías enfrentadas, fronteras y límites monstruosos sobre el territorio y sobre nuestra inteligencia,
la inteligencia como un saber práctico, más universal el derecho de migrar, y de ser refugiado cuando la migración es de fuerza mayor, como el exilio. El capitalismo impide la mutación, los cambios natural de la vida como los entendemos, prohíbe la reciprocidad y la solidaridad entre seres porque el vínculo es lo indispensable para sostenernos en vuelo, como las golondrinas. Tengo muy mala señal donde estoy, ojalá llegue, si no se vemos tomorrow. Ahí banda Bruno desde Punilla, muchísimas gracias por el mensaje. ¿Tenés otro mensaje ahí? Sí, tenemos un mensaje de la Elo, pero me parece que, amiga, tenés que mandar tu mensaje dándonos tu respectivo punto de vista para que lo podamos leer. Bien, tenemos otro mensaje de Gladys que dice: hola, ¿cómo están? Creo que existe prejuicio sobre los migrantes por desconocimiento, por ignorancia. Todos somos migrantes, todos somos migrantes. Saludos desde el monte. Y manda otro mensaje que dice: por el caso de Trump, reverendo H de Utah. Hoy, antes lo hicieron otros presidentes, saquea países, coloniza. Luego estos países saqueados, empobrecidos, sus habitantes se quedan con menos oportunidades, intentan migrar a Estados Unidos y ellos les cierran las puertas. Es la política de la crueldad, además de un gran grado de violencia. Y nos manda una foto diciéndonos que el 30 de abril a las 11 horas en la Plaza San Martín habrá una jornada en Córdoba por la Emergencia Nacional en Discapacidad. De paso lo paso el mensaje. Bien, tenemos otro mensaje que dice: buenísimo el programa, la música. Bueno, muchísimas gracias. Voy a aprovechar este pequeño momentico antes del cierre, porque tenemos que escuchar también unos audios que trajo... Ahí nos contestó la Elo, si quieres leer. Que trajo Fede, ahí vamos con eso. Quería recomendarles entonces un documental que estuvimos viendo para producir este programa, que se llama Maquilápolis, que está vinculado al Tratado de Libre Comercio y cómo esto, la utilización de la mano de obra barata en la frontera de Tijuana y Sonora con Estados Unidos. Y yo voy a recomendar también otra película que se me vino a la cabeza cuando vos comentabas el paso de los migrantes, en este caso es en el desierto, y la pila de muertos, que es impactante ese documental, que se llama La Sal de la Tierra. Es un documental brasilero de un fotógrafo, muy duro el documental, y él, bueno, muestra, no me acuerdo si era en Sudán, un proceso migratorio de migración forzosa también que se da desde Sudán por el medio del desierto, y él literalmente saca foto a la pila de muertos que hay al costado de la ruta. Bueno, un documental durísimo, pero muy bueno para reflexionar. Ahora sí, podemos leer el mensaje de la Elo y vamos con los mensajes. Desde el principio dice: me parece bueno para mover el eje de todo lo negativo de moverse en estos tiempos en medio del capitalismo que pensemos en el concepto de la autonomía de las migraciones. Para pensar el derecho a migrar, a desplazarse a todas las personas, al final, si pensamos en las posibles ciudadanías de migrantes desde un lugar que rompa con los límites políticos, militares, económicos, construimos el mundo internacionalista que queremos, todos los pueblos del mundo con los mismos derechos. Exacto, ahí para cerrar la idea de esto que charlábamos antes al principio y que yo les decía que la Elo, cuando discutíamos sobre este tema, siempre trataba de volver ahí, lo cual me parece muy bueno y es un horizonte al que tenemos que transitar, pero teniendo en cuenta que hoy las condiciones no son, o sea, vivimos en un mundo capitalista, por eso, por ende, esta desigualdad que se reproduce, pero claramente que el internacionalismo es lo que queremos y desde este lugar lo reproducimos y que queremos que todos los pueblos del mundo tengan los mismos derechos. ¿Me llega otro mensajito? A ver, dale. De Lucía, que dice: hola chicos, sin desperdicio el programa de hoy, buenísimo, los felicito. Bueno, muchas gracias. Yo quería hablar, para cerrar esto del tapón del Darién, que actualmente ese lugar ya no es atravesado por ningún migrante porque han cambiado las políticas de migración y ha pasado un fenómeno social también en esos lugares y pueblos a los que la gente se acercaba para poder cruzar la selva, que ha habido un deterioro de las condiciones económicas. Porque imagínate que le cobraban $200 a cada persona que iba, todo
el mercado y las empresas florecían en esos lugares, ahora están en un momento totalmente catastrófico para sus economías. Y en ese sentido quería hablar también un poquito de que actualmente lo que sucede en Estados Unidos con la migración, que dice, desde el 20 de enero del 2025, Donald Trump, en su regreso a la presidencia de Estados Unidos, firma una serie de órdenes ejecutivas destinadas a reformar profundamente el sistema migratorio del país. Entre las medidas más controvertidas se encuentran la suspensión temporal de la entrada de refugiados, la prohibición de solicitar asilo en las fronteras estadounidenses y la negativa a emitir documentos oficiales como pasaportes y certificados de nacimiento a hijos de inmigrantes en situación irregular o con permisos temporales. Además, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas recibió instrucciones de aumentar las deportaciones express y reforzar la vigilancia en comunidades con alta presencia de inmigrantes, ampliando el uso de bases de datos biométricas para identificar a las personas sin estatus legal. Wow. Tremendo. ¿Me das pie antes de pasar a los audios? Porque vamos a pasar ahora a los audios que estuvo recolectando Fede el otro día en la Isla de los Patos. Vamos a ver el videíto que se ha filtrado desde Estados Unidos hace una semanita. Es un video que se filtró, que es muy difícil de encontrar en YouTube. No está en YouTube directamente, así que corremos riesgos de que nos den de baja este programa por pasarlo. Y le voy a pedir a nuestro operador de aquel lado que haga la traducción a vivo, porque para las personas que lo van a ver, al video está traducido ahí con los subtítulos, pero para las personas que nos escuchan desde distintas latitudes del país, se les va a complicar comprender lo que esta manga de salvajes está diciendo. Entonces, vamos a ver ese videíto. Es filtrado desde el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, dígase una Bullrich del norte, sobre la inmigración y un claro mensaje para los pueblos que intentan pasar a Estados Unidos ilegalmente, según él. Secretary of Homeland Security. Thank you, President Donald J. Trump, for securing our border and putting America first. Let me deliver a message from President Trump to the world. If you are considering entering America illegally, don't even think about it. Let me be clear. If you come to our country and you break our laws, we will hunt you down. Criminals are not welcome in the United States. For too long, weak leadership has left our borders wide open, flooding our communities with drugs, human trafficking, and violent criminals. Well, those days are over. Under President Trump, we are defending American families and restoring their safety. If you try to enter illegally, you will be caught. You will be removed, and you will never return. Follow the law, and you'll find opportunity. If you break it, you'll find consequences. Strong borders mean a stronger America. President Trump is making America safe again. Va rápida la cosa, che. Bueno, bien, se comprende se el entendió mensaje, ¿no? el Viste cómo concepto, está ¿no? ahí técnicamente y lisa y llanamente una amenaza, digamos, Exacto. a toda la persona que intente ingresar ahí al gran imperio.